Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La alquimia, el espiritismo, el camino espiritual, ¿tendrá algo que ver con el tema de la sanación? ¿Tendremos que seguir buscando en el mundo externo, en la medicina, la sanación real y verdadera de nuestro cuerpo y de todas las cuestiones de nuestra vida? Si te interesa, quédate. Hola, continuamos en Un Relámpago en la Eternidad, el canal que hace alusión al libro que explica cómo poderse autosanar, de donde la medicina tiene un límite y donde comienza la parte espiritual. Uno de los fragmentos del libro habla de las palabras tan conocidas, herméticas, esotéricas, de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Pero ¿por qué tenemos que buscar en lugares externos la solución interna? Cuando hablábamos de los alquimistas de siglos pasados, donde hablaban de convertir en plomo, nos estaban diciendo más que exactamente lo que vivimos en el día a día. Y el oro, la diferencia entre el plomo y el oro es prácticamente una diferencia matemática, como en el resto de los elementos de la tabla periódica, todos los elementos que el ser humano conoce, puede tocar y adquirir. Pero ¿qué nos querían decir los alquimistas de convertir el plomo en oro? El plomo, con todas las cuestiones de orgullo, de ego, de vanidad, de odio, de resentimiento, todo lo que va en contra de la ley divina de Dios, todo lo que viene en sentido opuesto a la luz. Por eso es el plomo el más denso de los materiales. A su vez, si vamos empezando a transmutar, ¿qué es transmutar? Transformar, haciendo un cambio en nuestro enfoque con respecto a la vida, y podemos ver una analogía directa entre las galaxias que giran de una manera espiralada, algo es, se ve lo mismo en cuanto a los planetas, en cuanto a sus soles, o a los planetas con respecto a las lunas con respecto a los planetas y los planetas con respecto al Sol. Lo mismo, vemos lo mismo en el agua, el comportamiento del agua, lo mismo vemos en nuestras propias células o en los átomos de cualquier tipo de materia que está formado por un núcleo rodeado por electrones, protones y todo eso. O sea que somos un microcosmos, es decir, que así como hay un macrocosmos y un universo infinito, también cada uno de nosotros tenemos un microcosmos, un microuniverso en el que vibramos de la misma manera. No hay diferencia entre las grandes galaxias y tus pensamientos. Entonces, ¿de qué manera está compuesto el oro? Justamente de los pensamientos positivos, de la motivación, de mirar a Dios, de rezar, de amar al prójimo, de amarte a ti mismo, de empezar a seguir el camino del amor, el camino de la verdad, el camino de la luz, de la transparencia. Empezar a identificar qué cuestiones están erradas en unas e irlas transmutando, transformando, y empezar a cambiar el viraje de ir en contra, sino hacia el camino de Dios. Hay personas que a sus 15, 16 años aproximadamente hacen que le dicen la confirmación en una religión, o toman la Torá en otras religiones, y así tienen distintos sacramentos en las distintas religiones donde se les confirma la creencia en una deidad, cualquiera sea el nombre que tenga su creencia. Estamos como confirmando, tomando una comunión, tomando una confirmación de la Torá, algo, estamos confirmando la creencia en nuestra religión, en nuestra deidad. Pero, ¿qué pasa? 10, 15, 20, 30, 40 años más tarde, donde tengo que recordarle a la gente que vuelva a Dios, que se refugie en Dios, que ore, que empiece a hacer un camino de regreso, porque cuando enfermamos, ya sea de un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, y más las llamadas incurables, no es de un día para el otro que nos salió de la nada y listo, porque cuando es así es lo mismo que nos pise un auto, nos tenía que ocurrir por una
ley divina de Dios porque estaba de alguna manera predestinado a eso. Pero si hay algo que nos aparece aparentemente de la nada, eso no se formó de la noche a la mañana, como aquel fumador que después se encuentra un cáncer de pulmón. Con un cigarrillo, ni dos, ni un atado lo formó, sino con distintos hábitos, o como el alcohol, o como tantas cosas que nos hacen mal. Todo eso llevó un proceso lento que a medida que fue pasando el tiempo nos fue deteriorando el cuerpo, o los pensamientos, o los malos hábitos, o las malas maneras de pensar, o el alejamiento de Dios, porque al enfrentarnos con el trabajo, con las necesidades, con los problemas familiares, problemas amorosos, problemas de plata, con deudas, con esto, con otro, nos vamos poco a poco alejándonos del pensamiento espiritual, de esa confirmación en la creencia en Dios. Hasta es más, pensamos que nos ha dejado de lado porque las cosas no salen como queríamos o como pretendíamos que nos salieran, y parece que mientras más buscamos, menos encontramos. Y entonces nos vamos alejando de Dios o enojándonos con Dios como si fuera una persona. Ahí hay un capítulo que habla de la humanización de Dios, ¿no es cierto? Y Dios no tiene nada que ver con ser un ser humano. Dios es el universo entero, es el creador de todo el infinito universo que nos rodea. Entonces, si hay algo de lo que está hecho es de amor, y tenemos que volver precisamente a esa creencia que confirmamos, que adoramos, que nos inculcaron de chicos, pero en el sentido más puro, donde todavía no habíamos atravesado una vida que nos llenara de culturas, de distintas creencias, de distintas tradiciones, de distintos complejos, y nos fuera alejándonos hasta el punto de terminar enfermándonos. Entonces, esto es una invitación a transmutar el plomo en oro, a entender que como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir como es arriba, es abajo? Como es en todo el mundo exterior, es el microcosmos que tenemos que cambiar. El mundo exterior cambia a partir del pensamiento universal de Dios. ¿Y cómo cambia nuestro interior? A través de nuestro pensamiento. Somos los dueños de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de la vibración molecular de nuestras células. Nuestros pensamientos no tienen el límite de nuestras palabras que llegan hasta donde llega la dimensión sonora o la visión, sino nuestros pensamientos se expanden por el resto del universo y modifican nuestra realidad. Modificar la realidad, las circunstancias, en cuanto empezamos a cambiar ese enfoque y nos refugiamos en la ley universal de Dios, empezamos a pensar en Dios ya como el universo que nos rodea y que nos acompaña de manera permanente, empezamos a cambiar nuestra actitud ante la vida, empieza a haber un reacomodamiento de las células, empiezan a ocurrir las cosas no por casualidad, sino por causalidad, justamente por un cambio de actitud, por un cambio de pensamiento que tiene que ser legítimo, sincero, como la oración, como el rezo, como la plegaria, que tiene que salir del corazón en total intimidad, un trabajo diario, así como diariamente nos fuimos enfermando hasta llegar al extremo de desarrollar una enfermedad que el día que nos enteramos no es el día que nos enfermamos, es el día que los síntomas terminaron desembocando en esa novedad, pero de novedad no hay nada, es algo que uno va arrastrando hasta que desemboca, y ahí nos acordamos de Dios. Recién en ese momento somos hijos del rigor, tenemos que estar padeciendo una tragedia, teniendo un gran problema. No podemos recurrir solamente cuando lo necesitamos. ¿Acaso no podemos acordarnos de toda la presencia espiritual y vivir en Dios en el día a día? Tengamos o no un problema, tengamos o no un cáncer, tengamos o no situaciones del plano físico terrenal que atravesamos por un tiempo determinado. Hay personas que han pasado toda su vida sufriendo por el trabajo, haciéndose mala sangre, resolviendo miles de temas, y hoy están yaciendo su cuerpo físico en un cajón. Sin embargo, su espíritu continúa vivo en otro plano, pudiendo reencarnar para buscar mayor trascendencia y elevación. Pero ¿por qué no aprovechamos esta encarnación, que no es la primera seguramente, y no será la última, ya que somos seres imperfectos?
Y la confirmación de eso es que estamos atravesando esta vida en el plano físico terrenal. ¿Por qué no aprovechamos esta vuelta del samsara, esta vuelta a la reencarnación, esta oportunidad de tener tanta tecnología, tanta lectura, tantos libros, tanta información, videos, audios, audiolibros, libros de todo tipo de autores, desde los más elevados hasta los más nuevos, donde todos de alguna u otra manera nos terminan diciendo lo mismo? Cree en Dios, sumergite en el plan perfecto de Dios, orá, rezá, tené en cuenta cada pensamiento y acordate de Dios cada uno de los días. Hay personas que me pueden decir, sí, yo siempre le rezo a Dios, pero si siempre le rezo a Dios no tiene que ser ni vago ni de vez en cuando. Tiene que ser una oración continua, diaria, con una intencionalidad llenada de emoción y sin importar la forma, sino el fondo. Es decir, que no importa las palabras que utilices para tu oración o si son correctas o no, tampoco tienen que ser verbales, pueden ser mentales. Lo importante es que no haya un día que no dejes de pensar en Dios, en pedirle, en agradecer todas las bendiciones que tenés. Si te estás despertando, ya tenés que estar agradeciendo un día más de vida, el aire que respirás, el sol que te da, todo lo que ya sabés que tenés y no lo estás valorando. Tenés que pedir por ese problema, por esos seres queridos, por esa sanación, por el planeta, por lo que vos sientas que tenés que pedir. Pero no dejes nunca de estar en presencia permanente de Dios, en tu mente, en tu alma, diariamente, antes que nada. No priorices absolutamente nada antes que Dios, porque primero Dios y después todo el resto de las cosas. Si tuviste un día terrible, acordarte de Dios a última hora es como tarde. Tendría que ser primero Dios y después enfrentar el día con la mejor actitud positiva, y quizás tu día no sea tan terrible si te acordaste primero de Él y Él ya te está ayudando, protegiendo, bendiciendo, acompañando y moderando las circunstancias que vos no tenés cómo manejarlas. De eso se ocupa el universo. Así que bueno, espero que más o menos estas distintas indicaciones te lleguen a alguna parte de tu alma, tengan un clic en tu corazón, y no olvides suscribirte, compartir, comentar, dar like y decirme tu opinión al respecto en este o en los otros videos de mi canal Un Relámpago en la Eternidad, el que ya estoy escribiendo un segundo libro que saldrá en el futuro. Bueno, les mando muchos cariños y bendiciones. Hola a todos, hoy voy a contarles algo muy especial que está haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas. Un Relámpago en la Eternidad, el nuevo libro del profesor Gustavo Dicci. Este libro es más que una lectura, es un rayo de esperanza para los que enfrentan la batalla contra el cáncer y otras enfermedades incurables. Un viaje de autosanación espiritual que toca los corazones de muchos. Para información de contacto y compra del libro, podés comunicarte al Instagram @GustavoDicci, los videos de autoayuda espiritual en YouTube y el correo electrónico contacto@gustavodicci.com. Si estás buscando inspiración, apoyo y un nuevo enfoque en tu viaje de sanación, este libro es para vos. Puede ser también el regalo ideal para aquella persona que está padeciendo esta enfermedad, para poder brindar motivación y alivio a ellos y a sus familiares. Y aquí vemos a algunas de las personas que les cambió la vida. Brindar amor, luz, justicia y caridad. Sumate a este viaje de sanación y esperanza.